Hola, soy Leo Einstein. Te doy la bienvenida a mi canal. Este video contiene países de Asia en los idiomas que hablan. Disfruta el vídeo. En Afganistán se habla pastún y darí. En Arabia Saudí se habla árabe e inglés. En Armenia se habla armenio. En Azerbaiyán se habla azerbaiyano. En Bangladesh se habla bengalí e inglés. En Bahrein se habla árabe. En Birmania se habla birmano y otras lenguas de Birmania. En Brunei se habla malayo. En Bután se habla Songkha. En Camboya se habla camboyano. En Qatar se habla árabe. En China se habla chino mandarín y otras lenguas de China. En Corea del Norte se habla coreano. En Corea del Sur se habla coreano. En Emiratos Árabes Unidos se habla árabe. En Filipinas se habla tagalo e inglés, lenguas regionales de Filipinas. En Georgia se habla georgiano. En la India se habla hindú e inglés. En Indonesia se habla indonesio. En Irak se habla árabe y kurdo. En Irán se habla persa. En Israel se habla hebreo, cooficial en árabe y hablados en ruso, amárico, yiddish, ladino y rumano. En Japón se habla japonés y múltiples idiomas de la familia de lenguas japónicas. En Jordania se habla árabe. En Kazajistán se habla kazajo y ruso. En Kirguistán se habla kirguís y ruso. En Kuwait se habla árabe. En Laos se habla laosiano. En Líbano se habla árabe, árabe libanés, francés, siríaco y armenio. En Malasia se habla malayo, inglés y chino. En Maldivas se habla maldivo. En Mongolia se habla mongol. En Nepal se habla nepalí. En Omán se habla árabe. En Pakistán se habla urdu e inglés. En Singapur se habla inglés, chino mandarín, malayo y tamil. En Siria se habla árabe, cooficiales como el turco, kurdo, siríaco y hablados en idiomas de Siria. En Sri Lanka se habla bengalés, tamil e inglés. En Tailandia se habla tailandés. En Taiwán se habla chino mandarín taiwanés y lenguas formosanas. En Tayikistán se habla tayiko y ruso. En Timor Oriental se habla portugués, tetú, indonesio e inglés. En Turkmenistán se habla turcomano. En Turquía se habla turco. En Vietnam se habla vietnamita. En Yemen se habla árabe. Espero que te haya gustado.